Carlos, temprano informábamos respecto a una mafia en el Ministerio de Salud que inscribiría, ¿no?, irregularmente a personas como vacunadas pese a que no lo están. ¿Cómo está afectando esto a la base de datos de personas inmunizadas? Eso lo vamos a conversar ahora con el ingeniero Juan Carvajal, analista de datos. Ingeniero Carvajal, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo están? Buenos días, gusto en saludarles. Sí, ingeniero Carvajal, toda base de datos indudablemente puede tener un margen de error, pero acá estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud, que es un tema bastante delicado. En todo caso, ese margen debe ser mínimo, o en todo caso ni siquiera debería haber algún tipo de error. Correcto, en efecto, y más aún que se trata de vidas. Se trata de personas que estamos tratando de buscar salvarles la vida por medio de la vacunación. Y ciertamente lo que ayer hemos visto refleja lo que hace 3 semanas también otro medio periodístico ya había reflejado sobre esto de la manipulación de la información. Eso ciertamente debería hacerse una auditoría total, porque hay datos, si uno revisa la plataforma nacional de datos abiertos con respecto a fecha de vacunación, agregado a lo que se ha anunciado el día de ayer, hay otros tipos de cifras que no guardan correlación con el contexto actual, ¿no? Y debería hacerse una revisión en su integridad, sobre todo porque, como les digo, son vidas de por medio. Sí, efectivamente. Además, esta data es fundamental, ingeniero, para que el gobierno justamente planifique las medidas, decida cuáles son las más importantes y convenientes para luchar contra esta tercera ola. Pero también hay un tema que nos preocupa y es el incremento de contagios. Ha sido impresionante. Es cierto que se ha superado ya, ¿no?, por parte del Perú el pico máximo de casos de toda la pandemia. Sí, correcto. El anterior pico que tuvimos fue en el mes de abril, el momento más crítico de la segunda ola, con alrededor de 9.800 casos por día. Con las cifras de ayer ya están por encima de 10.000 casos. Y pues la curva Omicron, que no parece curva, o sea, parece una recta perpendicular hacia arriba, y no vemos hasta este momento cuándo será su punto de quiebre, como si ya en otros países se observan, pero esto más o menos tarda 3, 4, hasta 5 semanas inclusive, ¿no? O sea, ¿a cuánto llegaría, ingeniero, de acuerdo a su previsión, a cuánto llegaría el número de contagios o el promedio a fines de enero, por ejemplo? Miren, posiblemente a fines de enero, esperemos que ya estemos en un punto de quiebre. Hoy estamos en un promedio diario de 10.000. Estamos a 70.000 casos por semana. El viceministro de Salud, Augusto Tarazona, ha manifestado de que posiblemente lleguemos a promedios semanales de más allá de 150.000. Eso sí, es posible alcanzarlo inclusive de aquí a 2 semanas. Ahora, esto, si se toman las medidas correspondientes o algún tipo de medidas, ¿es evitable o es algo ya que va a ocurrir y en todo caso incluso se podría superar este número de casos en el pico más alto de la tercera ola, ingeniero? Sí, es evitable. Para ello lo que se tiene que hacer es hacer un mayor un despliegue de cantidad de pruebas, detectar la mayor cantidad de casos para evitar una mayor transmisibilidad y buscar justamente ese punto de quiebre. Si bien hoy están aumentando el número de pruebas, pero no en la medida tal de que busquemos ese punto de quiebre, porque la positividad sigue en aumento. Estamos a niveles del peor momento de la pandemia en el 2021, ¿no? Claro, ingeniero, le pedimos por favor que nos espere un minuto nada más porque tenemos que cumplir con los anunciantes y seguimos, por supuesto, dialogando con usted. Regresamos. Carlos Villarreal en Lima y Carlos González en Trujillo. Los estamos acompañando esta mañana en la rotativa del aire, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Y estamos en diálogo con el ingeniero Juan Carvajal, ingeniero de sistema, respecto al avance de la pandemia en el marco de la tercera ola y también de la presencia de la variante Omicron, que tiene pues un proceso más rápido de propagación, ¿no? Pero también sobre las deformaciones en la base de datos de vacunados por registros irregulares. Y quería retomar este tema de la base de datos, ingeniero Carvajal, porque me parece importante que esta base de datos esté limpia, porque a partir de ahí se pueden tomar decisiones correctas. Le consulto, ¿es posible
posible determinar con precisión los datos fraudulentos en una base de datos y que nos explicara cómo se desarrolla un proceso de auditoría en esta base de datos. Y mire, para hacerlo lo más simple, si bien es cierto, desde las autoridades hoy manifiestan pues cantidades absolutas que hemos alcanzado, pero poco o nada se hace, digamos, en revisar la data y si es posible, registro por registro. O sea, eso sistemáticamente es fácil de hacerlo. Ahora, para un ciudadano de a pie como usted o yo inclusive, uno si en este momento revisa el portal Reunif, uno se va a encontrar con ciertas discrepancias, o sea, que no guardan correlación con el contexto actual. Por ejemplo, nosotros sabemos que desde octubre, mediados de octubre, se aplica ya la dosis de refuerzo, pero sin embargo hay registros de meses anteriores que ya se han aplicado dosis de refuerzo. O sea, eso es una licitación errónea, eso es adrede o eso evidencia el tema de esta mafia. Inclusive sabemos que la tercera dosis de refuerzo según protocolos es Pfizer o en algunos casos AstraZeneca, más no Sinopharm. Pero sin embargo, hay datos en los registros, datos abiertos, que sí se han, entre comillas, aplicado Sinopharm. O sea, ¿realmente se ha aplicado Sinopharm o son errores en la licitación u otra vez? ¿O es adrede resultado de la mafia? Entonces, esto debe conllevar a que se haga una auditoría 100% de los datos, porque ya lo que les menciono está totalmente fuera de contexto de lo que según los protocolos hoy nos indican en el país. Bueno, ya de hecho, ingeniero, la Contraloría en su momento alertó acerca de estos riesgos en la seguridad de registro de vacunados contra la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, se ha verificado que el sistema a cargo del Ministerio de Salud, ISMINSA es el sistema, cuenta con diferentes módulos, ¿no? Y uno de ellos es el módulo de inmunizaciones que permite consultar la información nominal de vacunados a nivel nacional durante la ejecución, pero hay una serie de observaciones que ya se habían planteado en su momento, repito, por parte del organismo de supervisión, que es la Contraloría. Correcto. Y mire usted, Carlos, que esto no es que viene de ahora. Yo traigo a colación algo que en su momento del grupo al cual yo formaba parte, Open COVID Perú, allá por 2020 e inicio de 2021, cuando hacíamos la revisión del desfase de cifras de contagios y de fallecidos, y que luego en abril 2021 se hizo el sinceramiento de cifras de fallecidos, encontramos que los sistemas informáticos del Ministerio de Salud eran muy vulnerables. Habían usuarios y contraseñas muy fáciles de detectar. O sea, usted y yo sabemos que para un correo, para una cuenta interbancaria, inclusive debemos colocar las contraseñas más difíciles de que sean desencriptadas o sean reveladas. Pero habían usuarios y contraseñas que encontrábamos admin o contraseña 123456. Fíjese, entonces, perdón, ingeniero, por ejemplo, en este informe de Contraloría, a ver, los usuarios de registradores tienen perfiles de administrador y digitador, pero han registrado para las contraseñas y códigos de usuarios a sus números de DNI, lo que evidencia obviamente que no se ha cumplido con las disposiciones normativas referidas justamente y a lo que usted se refiere, el uso en este sistema de contraseñas, ¿no? Correcto, eso no hace más que revelar lo débil, lo endeble, que es el protocolo o sistema de seguridad de los sistemas informáticos que hay en el Ministerio de Salud. Sí, ingeniero Carvajal, usted lo ha dicho hace un momento, el viceministro de Salud, Augusto Tarazona, ha informado que más o menos en 3 semanas, el pico más alto que va a presentar la tercera ola, ahí se van a presentar unos 150,000 casos por semana. Le consulto, ¿vamos a tener regiones donde la situación va a ser más grave? ¿Se puede distinguir cuáles son esas regiones con los datos que tenemos actualmente? Mire, yendo más allá de regiones, en este momento de las 196 provincias que tenemos en el Perú, 36 provincias tienen ya características Omicron, muy pronunciable, con crecimientos de esa característica, de esa recta vertical, de las cuales de esas 36, Lima Metropolitana, Urubamba, Cusco, ya han sobrepasado su máximo pico, y hay otras que están en ese mismo camino. Entonces, la situación aquí ya no debería tanto focalizarse por región, sino ya por provincia y tomar las medidas del caso. Sí, sin embargo, a bien gracias, si bien los contagios están en aumento, ¿no es cierto?, debido a Omicron, a bien gracias, por el momento no se observa un punto de quiebre al alza en fallecidos, pero sí hay que estar alerta en la respuesta hospitalaria, ¿no?
¿Cuál es el promedio de fallecidos? Evidentemente la situación que estamos viviendo hoy día, ¿no, ingeniero, no es la misma que la segunda ola, porque en aquella oportunidad no había todavía vacunas y bueno, la gente se moría en los pasillos de los hospitales o en las calles inclusive. Pero en cuanto al nivel de fallecimientos, ¿cuál es la data que tenemos en estos momentos? Mire, para poder ver la magnitud de cómo la vacunación ha ayudado a reducir, hoy el promedio de casos de contagio sabemos que está por encima de 10.000. Ese mismo promedio, un poco más por encima, estábamos en abril de 2021. En ese momento fallecían alrededor de 800 personas por día. Sí. Han pasado tantos meses, hoy esa cifra está por debajo de 40. Es decir, hemos tenido una reducción de más allá del 95%. Eso es vacuna. Las vacunas están haciendo su trabajo, ¿no? Que es salvar vidas. Y para actualizar un poco la data, ingeniero, ¿cuál es el nivel de ocupación de camas UCI y el nivel también de ocupación de camas hospitalarias en el país? A nivel nacional, en este momento, en cuanto a UCI, tenemos el 51% del total de sus camas ya ocupadas, es decir, de 1.811, tenemos 923 ocupadas en UCI. Y en hospitalización tenemos el 30% de su ocupación, es decir, de 13.726, tenemos 4.113 ocupadas. Esta cifra es hasta el 8 de enero de hace 2 días atrás, ¿no? Ingeniero, y de ese total de personas que están en UCI, ¿tiene usted la data sobre cuál es el porcentaje de personas no vacunadas? Sí, sigue permaneciendo la tendencia de las nuevas admisiones entre el 80 a 90% de personas no vacunadas. Personas no vacunadas, muy bien. Justamente se había dicho ya en su momento que la tercera ola iba a ser perjudicial básicamente para aquellas personas que no se han vacunado o no han completado, ¿no?, su plan de vacunación respectivo. Ingeniero Juan Carvajal, analista de datos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en la Rotativa del Aire. Muy buenos días. Ustedes, buenos días, gracias. Muy buenos días. Muy bien, Carlos, tenemos que irnos con los titulares y luego regresamos ya con más aquí en RPP, la voz de todo el Perú.